plataforma. Ya tenemos a nuestra siguiente invitada. Ella es la asambleísta electa por Gente Buena, Sofía Sánchez. Sofía, buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogo de la Tarde junto a mis compañeros Mauricio Casa y Leonidas Castro, con quienes vamos a tener esta entrevista. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes y también un saludo a su audiencia. Sofía, saludos. A ver, ayer cuando a los dos candidatos en el debate presidencial se les increpó sobre el tema de gobernabilidad y de diálogos que tendrían que establecer con la Asamblea, ambos se mostraron, entre comillas, abiertos a tener que sentarse con quien sea para poder analizar la posibilidad de que haya un espacio de gobernabilidad. Sabemos que si Luisa González es electa presidenta de la República, llega con un bloque importante de asambleístas, no la cantidad suficiente para gobernar sin necesidad de tener más votos. En caso de que llegue Daniel Noboa, se le pone un poco más cuesta arriba, en teoría, porque muchos han analizado el tema de que habiendo un grupo importante de asambleístas no afines al correísmo, podrían armar una mayoría interesante. ¿Cuál es su lectura de cara a esta segunda vuelta electoral, tomando en consideración lo que dijeron ambos y quizás con la sazón que le estoy poniendo yo en el análisis? Bienvenida. Bueno, primero hay que tener en cuenta un tema que es fundamental. Uno no puede sentarse con quien no compagine en cuanto a su programa de gobierno y sobre todo a su agenda legislativa. Eso tiene que estar sumamente claro. Nosotros como bancada de Construye Gente Buena, que llegamos con un programa de gobierno de Fernando Villavicencio, que es lo que tiene que estar sumamente firme en este año, 2 meses que tenemos prácticamente para estar en la Asamblea Nacional. Con quienes nos sentemos debemos coincidir en ese programa, en esa agenda legislativa, y seguramente nosotros tenemos líneas marcadas, rojas con el correísmo, porque fueron ellos quienes persiguieron a Fernando durante más de 15 años. Además de esto, vivimos una persecución en la Asamblea Nacional, ¿no? Cuando presentaron 18 denuncias para ya silenciarlo desde la Asamblea Nacional. Seguramente con ellos no tendremos coincidencias en un marco de una agenda legislativa, pero creo que hay aliados naturales a la interna de la Asamblea y algo que usted ha dicho es fundamental. Ninguna bancada llega con 70 legisladores, es decir, cualquiera que quiera sentarse a conversar, es decir, coincidir y llegar a formar una mayoría legislativa, tendrá que hacerlo en el marco de alianzas con otras bancadas, pero hay que anteponer una agenda legislativa y nosotros como bancada ya hemos marcado cuáles son nuestros principales objetivos. Que Construye y Gente Buena pondrían como requisito sine qua non en el caso de que gane Daniel Noboa para sentarse a conversar sobre espacios de gobernabilidad, el hecho de que no entre el correísmo, o si en el caso de que el correísmo decide dejar de lado quizás esas líneas rojas para poder acercarse un poco a armar una agenda de trabajo, estarían abiertos, o sencillamente con el correísmo nada de nada. Con ellos no tenemos coincidencias en lo absoluto. Es claro, eso ha sido un tema que se lo vivió previo a la campaña. En la campaña han venido obstaculizando la participación de nuestro proyecto político cuando Fernando fue asesinado. Fueron ellos quienes interpusieron todas las acciones en el CNE, recordarán, mediante su presidenta o coordinadora a nivel nacional, Marcela Aguiñaga, para no dejar participar a Cristian Zurita en el debate. Fueron ellos quienes después han seguido interponiendo acciones para que Patricio Carrillo no sea posesionado ya en la Asamblea Nacional. Entonces, con ellos no tenemos en lo absoluto ninguna coincidencia, no coincidimos en la forma en la que gobernaron durante 14 años y eso creo que limitaría mucho acercamientos con ellos. Sería prácticamente imposible a la interna de la Asamblea tener coincidencias. Seguramente habrán votaciones en las que estamos juntos, pero decir que formaremos con ellos una mayoría en la Asamblea, como en su momento lo hizo el Partido Social Cristiano, creería que son las líneas rojas a las cuales nosotros nos debemos como bancada. Sofía, una más para darle paso a Leonidas que continúe con el diálogo. ¿Ya han tenido acercamientos con otros partidos y movimientos políticos para armar esa agenda
de la que estamos hablando en este momento, poner sobre la mesa algunos tópicos que son importantes para ser tratados en el próximo periodo legislativo, o todavía no han hablado con nadie? Bueno, han existido ciertas conversaciones, pero de una manera formal todavía no. Creo que todas las bancadas están a la expectativa del resultado del 15 de octubre y una vez que se tenga ese resultado, pues tendremos que seguir avanzando en el marco de alianzas a la interna de la Asamblea Nacional. Es un hecho que vamos a tener que hacer estos acercamientos porque nosotros llegamos con 30 legisladores a la espera de lo que suceda con los legisladores en el tema del exterior. Somos la segunda fuerza política, pero no llegamos a esos 70 curules, así que tendremos que conversar con las otras bancadas para tener coincidencias, objetivos claros. Nosotros hemos hablado de que la seguridad debe ser prioridad a la interna de la Asamblea y todo lo que tenga que ver con eso, nosotros apoyaremos. Tenemos una ley de inteligencia lista, tenemos reformas a la ley de extinción de dominio, hemos trabajado también con los detalles que quedaron pendientes en la Asamblea, como es una enmienda para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en temas de seguridad. Entonces hay que avanzar en ese programa y con quienes tengamos esas coincidencias, pues nosotros tendremos la posibilidad de sentarnos a conversar. Gracias, Sofía. Leonidas Castro tiene más inquietudes para usted. Sofía, y esas coincidencias, si vinieran del correísmo, podrían ser ese punto de apertura para que ustedes encuentren el diálogo. Usted señaló hace un momento que tal vez con ellos no tendrían cosas afines para dialogar, pero si no se llega a un acuerdo con todos y si no convergen todos, van a repetir la asamblea que fue despedida por el presidente. ¿Quieren eso nuevamente? Seguramente en temas de seguridad, si es que ellos están de acuerdo en combatir realmente a las mafias, no tener sesgos políticos con respecto a ese tema, combatir absolutamente, controlar los puertos. Si es que hay políticas en ese sentido, pues veremos cuál será el actuar. Nosotros planteamos una serie de reformas que en su momento ellos no han venido apoyando. Veremos qué dicen con respecto a la ley de extinción de dominio. Recordemos que ellos tienen un ex vicepresidente que salió de la cárcel sentenciado sin devolver un solo centavo, y ahí apuntan las reformas de la ley de extinción de dominio que nosotros estamos planteando. Veremos qué es lo que sucede. En su momento planteamos en el periodo que fue disuelto la asamblea por el presidente Lasso, por decirles solo en un detalle que ustedes tienen que conocer. Estas pensiones vitalicias para expresidentes y vicepresidentes, se planteó la eliminación, ellos no apoyaron. Entonces no sabemos si es que vayamos a coincidir. Las mafias hay que cortarlas de raíz y son ellos en su momento quienes permitieron que incluso ingresen al sector público. Entonces no sabemos si es que vayamos a tener esas coincidencias. La asamblea que fue cesada, y que en eso coincido con ustedes, fue muy criticada. ¿Por qué? Porque quien conducía la asamblea en ese momento partió de que las prioridades eran condecoraciones y exhortos cuando el país tenía otras prioridades. Quien conduzca la asamblea en este año, 2 meses, tiene que saber que la agenda legislativa tiene que priorizar los temas de seguridad, y ahí nosotros iremos avanzando y trabajando. Nos hemos reelecto los legisladores que demostramos un trabajo sincero, transparente, sin una propuesta partidista que viene con órdenes yo diría, de jefes que incluso están en el exterior. Es así como Fernando Villavicencio llegó a tener muchísimo apoyo. En mi caso, en la provincia de la Suay, somos la segunda fuerza política. Entonces, eso quiere decir que sí hay excepciones que estuvieron en esa asamblea que tenía el 5% de aceptación a nivel nacional. Sofía, y esa asamblea que va a ser usted parte, obviamente, demanda de que vayan a trabajar porque el tiempo va a ser muy corto. Usted se hablaba que tienen algunos proyectos de ley. Hoy en día la ciudadanía lo que necesita es seguridad y el tema económico. La crisis económica por la que vivimos los ecuatorianos es muy compleja y tal vez hay mucha expectativa en lo que ustedes vayan a hacer. ¿Y cuál va a ser la propuesta de ustedes también en el tema económico? La gente ya está cansada de más impuestos. Por ahí escuchamos ayer en el debate, por ejemplo, dice que bueno, van a optimizar el tema de las recaudaciones, van a mejorar las recaudaciones tributarias, pero la pregunta es, con más impuestos, ¿ustedes están dispuestos a aceptar eso de que la ciudadanía siga pagando más impuestos para cumplir con el erario nacional? En lo absoluto. Quiero decirles a ustedes de manera pública que fuimos conjuntamente con Fernando y otras bancadas quienes votamos por el archivo de esta ley tributaria que fue aprobada en su momento por el correísmo y la bancada de gobierno. Nosotros no hemos sido parte de esto. Incluso en el programa de gobierno de Fernando Villavicencio jamás se planteó incrementar
impuestos. Ese sería un grave error, no estamos de acuerdo. Aquí lo que se tiene que plantear es una política pública que la gente conozca del sector público, quienes van a estar acompañando al presidente, que puedan ejecutar los presupuestos que existen. Hoy hay carteras de Estado que ni siquiera han ejecutado el 30% de su presupuesto anual y hay una gran preocupación. Hasta el 30 de diciembre hay que aprobar el presupuesto general del Estado. No sabemos si es que se van a quedar con un presupuesto prorrogado, porque eso tiene que aprobar la Asamblea Nacional. Y lamentablemente para ese entonces todavía no vamos a estar posesionados y seguramente eso obedece a 2 debates y tratamiento en una comisión. Hay que saber cuánto se necesita para el fenómeno del niño, más de $700 millones se va a requerir para el fenómeno del niño. ¿De dónde va a venir ese dinero? Nosotros siempre hablábamos de una renegociación de los contratos petroleros. Hay que revisar eso, que nos quede ganancia realmente al país, que ya no se lleven los intermediarios, que ya no se lleve la plata, estas transnacionales, sino que nos quede utilidad acá al país. ¿Qué va a pasar con los grandes contratos de las telefónicas? ¿Qué réditos se está teniendo aquí en nuestro país? Todo eso en su momento Fernando lo planteó, y quien llegue al poder pues tendrá que en su momento revisar todos estos temas y no pensar que el Ecuador solo tiene que vivir de la minería o de la explotación petrolera o de subir impuestos. Sofía, tengo una inquietud adicional para continuar con mis compañeros en el panel aquí en I-99. El movimiento Construye y Gente Buena están consolidados, están firmes, van juntos al pleno de la Asamblea Nacional, no hay ningún riesgo de que vayan a desmembrarse como bancada, llegan 30 o pueden llegar más y captan el voto del exterior. No hay ese riesgo como vimos en la anterior asamblea, que algunas fuerzas políticas se fueron desmembrando por intereses partidistas o porque los grupos, en este caso de 2 movimientos como es Construye Gente Buena, tal vez no puedan ser tan fuertes o sólidos, o no hay ese riesgo en ustedes. Bueno, ese riesgo puede existir en cualquier bancada. Sin embargo, nosotros hemos hecho un compromiso de mantenernos juntos, sobre todo haciendo respetar un legado de Fernando Villavicencio. Creo que si nos planteamos eso como bancada, vamos a mantenernos juntos durante este año. 2 meses, ha sido duro afrontar esta crisis, no podría yo mentir si ha sido público. Cuando asesinan a un líder de un proyecto político en la forma en la que fue asesinado Fernando, va a existir cierto desorden a la interna de la casa, pero hoy las cosas están poco a poco pues poniéndose en su sitio, en su lugar, asumiendo liderazgos importantes, personas que estuvieron cercanas a Fernando, y en ese sentido la idea es mantener ese compromiso, que es de mantenernos juntos. Lo que usted acaba de decir es real. Lo que sucedió con la Izquierda Democrática y Pachacutic nos muestra que las bancadas que tuvieron ese comportamiento en la Asamblea Nacional, pues poco a poco fueron limitándose a una próxima participación, como es hoy. La Izquierda Democrática no tiene un solo legislador y Pachacutic, de haber tenido 27, llega simplemente, me parece, que con 4 o 5 legisladores, y eso es lo que no queremos que suceda. Ok, esperemos pues obviamente que el trabajo de ustedes se vea reflejado en esta nueva asamblea. Hay mucha expectativa, la ciudadanía tiene muchas expectativas en ustedes, en que puedan juntarse con el próximo gobierno, indistintamente de quien sea, de que trabajen de la mano para que saquen adelante este país, y ya no más de lo que vivimos en los últimos meses. Una asamblea y un ejecutivo confrontados, y al final somos nosotros, porque somos ciudadanos también de a pie, como muchos que estábamos en el medio y fuimos los más perjudicados asambleístas. Hay ese compromiso, esperamos que el Ejecutivo llegue con prioridades claras. Tienen 1 año, 2 meses, aquí no hay mucho tiempo en campaña. Yo debatía con otros legisladores y les decía, primero revisen lo que quedó pendiente, eso es lo que primero se tiene que ejecutar en esta Asamblea Nacional, y claro, quien llegue, si llega con políticas claras, pero si quieren aquí pretender llevarnos a lo que ha sucedido en otros países, hacer circo, no más circo, eso no lo vamos a permitir. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta. Gracias, Sofía. Gracias a la asambleísta electa por estar con nosotros. Gracias. Noticia que está en desarrollo. La Corte Provincial de Justicia de Manabí aparentemente ha revocado la sentencia que emitiera el juez de Montecristi, que daba paso a la veeduría ciudadana, que tenía como objetivo revisar las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Además, parece ser que dictó como sentencia error inexcusable del juez Leiber Quimis,
por haber fallado en contra de la seguridad jurídica, consecuentemente, de ser así, destitución. Claro, eso es directa destitución. Y habrá que ver, pues, aún así la Corte Constitucional la estamos esperando también por el fallo que tiene que emitir con relación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es. Oiga, de otro lado, antes